En un salón de baile vibrante de voces, Leo Grayson permanecía aparte sordo e ignorado, mientras su padre deslumbraba a la multitud, sin mirarlo ni una sola vez. Entonces la hija de una empleada doméstica se atrevió a acercarse. «Hola», dijo en lengua de señas. Y por primera vez el rostro de Leo se iluminó de alegría. Pero cuando Richard Grayson se dio cuenta, su reacción encendería un silencio aún más profundo. Esta es la historia de cómo un chico olvidado, una niña solitaria y un hombre en duelo redefinieron lo que significa escuchar de verdad. Antes de sumergirnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfruta de la historia. Una niña de 11 años estaba sola, un fantasma en un palacio de espejos. Observaba cómo el dueño del palacio ignoraba a la única persona que más importaba. Una pregunta se formó en su joven mente. ¿Cómo puede una sala tan llena de ruido ser tan ensordecedoramente silenciosa? El gran salón de la mansión de los Grayson brillaba. Candelabros cargados de cristal destilaban luz sobre los suelos de mármol pulido. Hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos en tonos joya se deslizaban por la sala como elegantes barcos en un mar en calma. Sus risas eran un murmullo bajo y constante, y el tintinear de sus copas un suave repique. Para Clara de 11 años, escondida junto a las cortinas de terciopelo del salón occidental, aquello era otro mundo. No estaba destinada a formar parte de él. Estaba allí solo porque su madre Susan era la jefa de la servidumbre, y la gala benéfica de esa noche requería todas las manos disponibles. «No estorbes, cariño», le había susurrado su madre antes con las manos oliendo a cera de limón y a una preocupación silenciosa. «Y por favor no toques nada». Clara no tenía intención de tocar nada. Los jarrones ornamentados y las estatuas relucientes parecían tan frágiles como azúcar hilado. Se sentía como un pajarillo sencillo que había volado por accidente a un aviario de pavos reales. Su sencillo vestido azul, el mejor que tenía, parecía un uniforme escolar en aquel mar de seda y satén. Apretaba entre las manos un librito gastado con la tapa suavizada por los años. Era un delgado volumen de poemas de un soldado, el favorito de su bisabuelo. Era su ancla en aquel lugar abrumador. Su bisabuelo Henry había sido un héroe de guerra. No hablaba mucho de las medallas que yacían en una caja de terciopelo sobre su tocador, pero sí hablaba a menudo de los hombres con los que sirvió. Le enseñó a Clara que la forma más importante de valentía no se encuentra en un campo de batalla, sino en los momentos silenciosos en los que eliges ver a alguien a quien todos los demás pasan por alto. A nadie se deja atrás. Clara decía con la voz como un ronroneo bajo. Eso no es solo para los soldados. Es para las personas. En la guerra había tenido un amigo, un hombre llamado David, que perdió la audición en una explosión. El bisabuelo Henry había aprendido algunas cosas de lengua de señas para hablar con él. Solo lo básico, hola amigo. ¿Estás bien, gracias? Se los había enseñado a Clara moviendo sus manos grandes y suaves para formar las figuras. Decía que era otra forma de escuchar con los ojos. Desde su escondite, los ojos de Clara escudriñaron a la multitud. Su mirada pasó de largo al alcalde, a una famosa actriz, y se posó en el anfitrión de la velada, el señor Richard Grayson. Era el director ejecutivo de una enorme empresa tecnológica, un hombre cuyo rostro aparecía a menudo en las portadas de las revistas. Era alto y apuesto, con el cabello oscuro tocado de canas en las sienes. Se movía entre la gente con una confianza natural, estrechando manos y sonriendo con una sonrisa que parecía a la vez encantadora y distante. Todos querían un momento de su tiempo. Él era el sol, y todos eran planetas orbitándolo. Pero Clara no estaba mirando al señor Grayson. Miraba al muchacho que permanecía en su sombra. En un rincón lejano, parcialmente oculto por un imponente pedestal de mármol, estaba un chico que parecía de su edad, quizá 1 o 2 años mayor. Llevaba un traje perfectamente entallado, pero su postura era tensa con los hombros encogidos. Su cabello oscuro era igual al de su padre.
Mientras los demás reían y conversaban, él estaba completamente en silencio. Sus ojos de un azul profundo e inteligente seguían las conversaciones a su alrededor. Observaba el movimiento de los labios con una concentración feroz que le encogía el corazón a Clara. Aquel era Leo Grayson, el hijo del director ejecutivo. Clara lo había visto antes, pero solo de lejos, un destello de él en una ventana o caminando con un tutor por los vastos jardines. Sabía por las conversaciones en voz baja entre el personal de la casa que él era sordo. Su madre había muerto en un accidente de coche años atrás, el mismo accidente que le había quitado la audición. Esa noche, parecía absolutamente solo. De vez en cuando algunos invitados miraban hacia él, ofrecían una pequeña sonrisa compasiva, y luego volvían a las animadas conversaciones en las que él no podía participar. Una mujer con un vestido rojo brillante le dio una palmada en el hombro al pasar como si fuera un mueble. Otro hombre se inclinó y le habló muy alto, exagerando los movimientos de la boca. Leo solo hizo un leve asentimiento educado, su expresión inmutable. Nadie le hablaba a él. Le hablaban por encima o peor aún de él a su padre, quien respondía por él sin mirarlo jamás. Clara sintió una punzada familiar en el pecho. Era la sensación que su bisabuelo había descrito, la de ver a un hombre dejado atrás. Observó a Richard Grayson recibir un premio con las cámaras destellando y los aplausos resonando por todo el salón. Ni una sola vez miró hacia su hijo. Ni una sola vez alguien cruzó el círculo invisible de silencio que rodeaba al chico. La advertencia de su madre de que se mantuviera al margen resonaba en sus oídos, pero las palabras de su bisabuelo eran más fuertes. Es por las personas. Respirando hondo, Clara guardó su libro en el pequeño bolsillo de su vestido. Su corazón golpeaba contra las costillas, un tambor frenético frente a la sinfonía de la fiesta. Se deslizó desde detrás de las cortinas y caminó por el suelo de mármol. Sus zapatos sencillos no hacían ruido. Sintió un centenar de ojos posados sobre ella, aquella niña pequeña en un vestido simple, cruzando el salón con una determinación que parecía fuera de lugar. Cuando se acercó, los ojos atentos de Leo por fin la notaron. Parecía sorprendido, luego cauteloso, como si esperara que fuera otra invitada más, con una sonrisa compasiva e inútil. Se preparó con su máscara educada firmemente en su sitio. Clara se detuvo a pocos pasos de él. No habló. En cambio, levantó las manos tal como le había enseñado su bisabuelo. Sus dedos parecían torpes y pequeños, pero formó la seña despacio, con cuidado. «Hola». Los ojos de Leo se abrieron de par en par. La máscara educada no solo se agrietó, se desmoronó por completo. Durante un segundo, solo miró sus manos como si no pudiera creer lo que veía. Luego, una sonrisa lenta y radiante se extendió por su rostro, tan pura y sincera que lo transformó. La tensión abandonó sus hombros. La soledad en sus ojos desapareció, reemplazada por una luz de auténtica felicidad. Sus propias manos, que habían estado apretadas a sus costados, se alzaron y se movieron con una gracia que la dejó maravillada. «Hola», devolvió él en señas, sus movimientos rápidos y seguros. «¿Sabes lengua de señas?». Clara sintió un alivio repentino. Contestó con las pocas señas que sabía, sus movimientos lentos y deliberados. «Un poco me enseñó mi bisabuelo». La sonrisa de Leo no se desvaneció. «¿Quién eres?», preguntó. Ella deletreó su nombre, CL. Sus dedos estaban rígidos y estaba segura de que lo hacía mal, pero Leo entendió. «Soy Leo», señaló él, apuntándose con un gesto elegante. Su conversación fue simple, vacilante, construida con las pocas palabras que Clara conocía y los muchos gestos que inventaban en el momento. Ella le preguntó si le gustaba la fiesta. Él arrugó la nariz y señaló una palabra que ella no entendía, pero su expresión era clara, aburrida. Clara soltó una risita y él le devolvió una sonrisa amplia. Luego apuntó a la multitud, infló las mejillas e hizo un gesto como un pavo real desplegando su cola. Clara lo entendió al instante. Presumidos. Por primera vez en toda la noche, Leo no era solo un chico triste y silencioso en un rincón. Era divertido, era inteligente, y por primera vez en toda la noche,
Alguien realmente hablaba con él en un idioma que podía entender. Permanecieron en su pequeña burbuja de silencio, una isla tranquila en medio de un océano ruidoso, y tuvieron la primera conversación verdadera de toda la velada. Al otro lado del salón, Richard Grayson recibía felicitaciones completamente ajeno a que su hijo a tan solo 15 metros sonreía de verdad por primera vez esa noche. No vio a la hija de la empleada que se atrevió a cruzar el salón. No vio la conversación silenciosa y mágica que se desarrollaba en su sombra. Todo lo que podía ver era el foco de atención. La noche continuó un borrón de música y conversaciones que envolvía a Clara y Leo sin tocarlos. Su mundo silencioso era mucho más interesante. Leo le habló de su amor por las estrellas. Usó sus manos para mostrarle los anillos de Saturno y los vastos brazos en espiral de una galaxia. Explicó que amaba la astronomía porque era algo hermoso que no necesitaba escucharse. El universo era silencioso igual que él. Clara, a su vez, le habló de su bisabuelo. Le mostró el libro de poemas gastado. Explicó que Henry había luchado en una guerra hacía mucho tiempo y que había aprendido la importancia de las cosas silenciosas. Intentó señalarle la idea de «a nadie se deja atrás», y Leo pareció comprender el sentido si no las palabras exactas. Asintió lentamente con una expresión pensativa. Su tiempo se interrumpió cuando una mujer de aspecto severo con una carpeta en la mano apareció junto a Leo. Era la asistente del señor Grayson. No miró a Clara, sus ojos la descartaron como si fuera un gato callejero que se hubiera colado dentro. Tocó el brazo de Leo y señaló hacia su padre. Sus labios formaron las palabras «Es hora de las fotografías». La expresión brillante de Leo se apagó. La máscara educada y vacía volvió a su sitio. Antes de girarse para marcharse, miró a Clara. Sus manos se movieron rápidamente en un gesto que ella no conocía. Luego se tocó el pecho, la señaló a ella e hizo la seña de amigo. Se alejó reintegrándose a la órbita de su poderoso padre. Posó a su lado para las cámaras un accesorio perfecto y silencioso. Clara lo observó marcharse con una mezcla de tristeza y de una extraña y feroz alegría en el corazón. Esa noche había hecho algo importante, había visto a alguien. Se deslizó de nuevo hacia las cortinas justo cuando su madre la encontró. El rostro de Susan estaba arrugado de preocupación. «Clara te estaba buscando. ¿Qué hacías allá?» «Solo hablando con el chico», respondió Clara en voz baja. Los ojos de Susan se movieron nerviosos hacia los Grayson. «Cariño, no puedes molestarlos. Son diferentes a nosotros. Es mejor mantener la distancia». Clara miró a su madre. Luego volvió la vista hacia Leo, que otra vez estaba solo. La breve luz en sus ojos se había apagado. «Pero mamá», dijo ella con la voz apenas un susurro. Estaba solo. Su madre no tuvo respuesta para eso. Simplemente tomó la mano de Clara con un agarre un poco demasiado fuerte y la condujo de vuelta hacia las cocinas lejos del mundo resplandeciente al que no pertenecían. Pero Clara sabía que algo había cambiado. Había cruzado una línea no solo en un suelo de mármol, sino en su propia vida, y tenía la sensación de que la volvería a cruzar. En las semanas siguientes la gala se desvaneció en una rutina familiar. Sin embargo, todo se sentía diferente para Clara. La gran mansión que antes le parecía un museo intimidante, ahora guardaba un secreto, un amigo. Cumplía con sus pequeñas tareas ayudando a su madre a quitar el polvo en las vastas habitaciones vacías, con los ojos siempre buscando un destello de Leo. Su amistad floreció en momentos robados. Vivía en los rincones tranquilos de la finca, lejos de las miradas atentas del señor Grayson o de su personal. Se encontraban en la enorme biblioteca bañada de sol. Leo le mostraba libros llenos de imágenes de nebulosas lejanas y mapas estelares. Trazaba las constelaciones con el dedo y Clara intentaba aprender las señas de sus nombres. Era una estudiante lenta, su vocabulario crecía de a una palabra por vez, estrella, luna, planeta lejos. Leo, a su vez, era un maestro paciente. Corregía suavemente la forma de sus manos con una pequeña sonrisa en los labios, cuando finalmente lograba una seña correcta. Tenía un ingenio rápido y seco, que solo ella alcanzaba a ver. Una tarde, mientras miraban un libro sobre la antigua Roma,
Señaló un busto de un emperador de aspecto severo, y luego señaló: «Se parece a mi padre antes de su primera taza de café». Clara contuvo la risa llevándose las manos a la boca. Su lugar de encuentro favorito era el extenso jardín en la parte trasera de la finca. Era un laberinto de rosales bancos escondidos y un gran sauce llorón, cuyas ramas creaban una carpa verde y secreta. Bajo el sauce, estaban en su propio mundo. Leo le habló a Clara de su madre. Ella amaba este jardín, señaló una tarde soleada, tocando el pétalo de una rosa blanca. Tocaba el piano. Toda la casa se llenaba de música. Colocó la mano sobre el banco de madera cerrando los ojos. Me enseñó a sentir la música, las vibraciones. Una sombra pasó por su rostro. Después de que murió la música, se detuvo, y entonces comenzó el silencio. Se tocó la oreja un gesto simple que transmitía un mundo de pérdida. Le contó sobre el accidente. Era un recuerdo de destellos y sensaciones. El chirrido de los neumáticos lo había sentido más que oído. El violento sacudón repentino despertar en una habitación de hospital, en un mundo que había quedado completamente callado. Su padre estaba allí, pero su rostro era una máscara de dolor. Leo había intentado llamar a su madre, pero no podía oír su propia voz. Todo lo que podía ver era la terrible tristeza en los ojos de su padre. «Él no habla de ella», señaló Leo. «Nunca. No hay fotos de ella en la casa. El piano se ha ido. Es como si intentara olvidarla». Clara escuchó con el corazón dolido por el chico a su lado. Había perdido a su madre a su audición y en cierto modo a su padre todo de una vez. «Mi bisabuelo dice que los recuerdos son la manera de mantener a las personas con nosotros», dijo Clara en voz alta, y luego señaló despacio la palabra que conocía. «Recuerdos mantienen personas». Leo entendió. «Los recuerdos de mi padre lo entristecen. Así que los esconde». Clara comenzó a ver la verdad en las palabras de Leo. Observaba al señor Grayson desde lejos. Era un hombre que parecía tenerlo todo, pero estaba profundamente solo. Se movía por su magnífica casa como un fantasma. Sus interacciones con su hijo eran breves y torpes. Hacía que su asistente programara las citas de Leo, consultara con sus tutores y gestionara su vida. La comunicación era una transacción manejada por otros. El señor Grayson proveía a su hijo de todas las formas imaginables, excepto en la que más importaba. Nunca intentaba entrar en el mundo silencioso de Leo. La madre de Clara estaba cada vez más inquieta por su amistad secreta. «Clara, eres una buena niña, pero debes entender nuestra posición», le dijo Susan una noche en su pequeño y ordenado apartamento sobre el garaje. «Trabajamos para el señor Grayson. Vivimos aquí gracias a su generosidad. No podemos sobrepasarnos. Solo soy su amiga, mamá. No tiene a nadie más». «Eso no nos corresponde arreglarlo», dijo Susan. Pero su voz carecía de convicción. Era una mujer bondadosa y había notado el cambio en Leo. Lo había visto sonreír más, pasar más tiempo al aire libre. Sabía que Clara era la razón, pero el miedo era una fuerza poderosa. Miedo a perder su trabajo, su hogar. Clara, sin embargo, se alimentaba de algo más fuerte que el miedo. Cada vez que sentía una punzada de duda, sacaba la pequeña caja donde guardaba las cosas de su bisabuelo. Allí estaban sus 2 medallas, una foto en blanco y negro de él, con uniforme y un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Leía sus palabras sobre el deber, el honor y cuidar unos de otros. Le había enseñado que hacer lo correcto rara vez es lo fácil. Su amistad con Leo le parecía lo correcto. El frágil trozo de su mundo secreto se rompió una fresca tarde de otoño. Clara y Leo estaban en el jardín cerca del viejo muro de piedra que lindaba con el bosque. Leo, sorprendentemente ágil, había trepado el muro para recuperar una cometa que se había quedado atascada en una rama alta. Cuando intentó alcanzarla, su pie resbaló sobre un parche de musgo. Cayó. No fue una caída larga, quizás solo 6 o 7 pies, pero aterrizó de manera incómoda. Clara corrió a su lado. Él estaba sentado con el rostro pálido y torcido de dolor. Señaló su tobillo que ya comenzaba a hincharse. «Duele», señaló con la mano temblorosa. El pánico se apoderó de Clara.
Sabía que debía buscar ayuda, pero no podía dejarlo. «Quédate aquí», dijo formando la seña lo mejor que pudo. «Quédate. Yo traigo ayuda». Corrió más rápido que nunca en su vida, sus pies volando sobre el césped cuidado. Atravesó las puertas francesas de la casa principal con las mejillas encendidas y la respiración entrecortada. «¡Ayuda!», gritó. «Leo está herido». Algunos empleados se giraron sorprendidos, pero fue el propio señor Grayson quien apareció en lo alto de la gran escalera, atraído por el alboroto. Vio a Clara, sus ojos se entrecerraron con confusión e irritación ante aquella súbita interrupción. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz dura. «Es Leo», jadeó Clara señalando hacia el jardín. Se cayó. Su tobillo. El rostro de Richard Grayson se puso blanco. Bajó las escaleras de inmediato apartando a Clara y corriendo hacia el jardín. Clara lo siguió de cerca. Encontraron a Leo justo donde ella lo había dejado luchando valientemente por no llorar. Richard se arrodilló junto a su hijo, las manos temblando sin saber qué hacer. «Leo, ¿estás bien? ¿Puedes ponerte de pie?», preguntó con voz fuerte y tensa. Leo negó con la cabeza, los ojos abiertos de dolor. Intentó hablar, pero solo salió un sonido frustrado. Miró desesperado a su padre, sus manos empezando a formar una seña. Pero Richard no miraba sus manos. Miraba el tobillo de su hijo, la suciedad en su ropa. Veía el problema, no a la persona. «Está bien, hijo. Te llevaremos dentro. Llamaremos al médico», dijo con la calma forzada de un hombre lidiando con una crisis, un tono completamente desconectado del niño asustado frente a él. El rostro de Leo se arrugó de frustración. Intentó de nuevo señalar para explicar lo sucedido, pero su padre no lo miraba. Ya estaba dando órdenes a la ama de llaves que los había seguido afuera, diciéndole que llamara a su médico personal. Fue en ese momento cuando Clara vio con total claridad el abismo entre ellos. No era un vacío de silencio, era un vacío de atención. El señor Grayson estaba allí, pero no estaba presente. Leo renunció a intentar comunicarse con su padre. Sus ojos encontraron los de Clara. Sus manos se movieron formando una pregunta que ella ya conocía bien. «¿Estás bien?». Incluso con su propio dolor se preocupaba por ella, sabiendo que probablemente tendría problemas por esto. Clara no pudo soportarlo más. La injusticia, la ceguera absoluta de todo aquello le pesaban como una carga física. La voz de su bisabuelo rugía en sus oídos. «A nadie se deja atrás». Dio un paso al frente. Su voz cuando salió era pequeña pero firme. «Señor Grayson». Él la miró con expresión desdeñosa. «No ahora, jovencita». «Está intentando hablar con usted», insistió Clara con un valor que la sorprendía a ella misma. Richard miró de Clara al rostro dolorido de su hijo. Por primera vez pareció notar las manos de Leo que aún intentaban formar palabras. Lo miró desvalido, perdido. «¿Yo? Yo no entiendo lo que dice». Admitió las palabras sabiendo a fracaso. «Dice que no fue una gran caída», tradujo Clara observando las manos de Leo. «Y pregunta si voy a meterme en problemas». Richard miró fijamente a Clara y luego de nuevo a Leo. Un destello de algo, quizá vergüenza, cruzó sus facciones. Vio a su hijo con dolor, consolando a la niña que era su única amiga, y él, el poderoso padre, no era más que un espectador. Más tarde aquella noche, después de que el médico hubiera venido y se hubiera marchado confirmando un esguince de tobillo, la madre de Clara le dijo que el señor Grayson quería verla. En su despacho sola, Susan estaba aterrada. «Sé simplemente educada», le advirtió. «Discúlpate por estar donde no debías. No digas nada más». Con las piernas temblorosas, Clara caminó hacia la guarida del león. El despacho del señor Grayson era una sala vasta e imponente forrada de madera oscura y libros encuadernados en cuero. Un enorme escritorio se alzaba frente a una ventana que daba a las luces de la ciudad. El señor Grayson no estaba en su escritorio. Estaba de pie junto a la ventana de espaldas a ella. «Adelante», dijo sin girarse. Clara entró con las manos fuertemente entrelazadas a la espalda. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac de un reloj de péndulo en la esquina.
Finalmente, él se volvió hacia ella. Su expresión no era de enfado. Era algo mucho más complicado, cansancio, tristeza y un profundo conflicto interior. El doctor dijo que Leo estará bien. Unas semanas de reposo, dijo con tono formal. Hizo una pausa estudiándola. Eres su amiga. No era una pregunta. Clara sintió la garganta demasiado seca para hablar. ¿Desde cuándo? Desde la gala, susurró ella. Él soltó un largo y lento suspiro. Todo este tiempo justo bajo mis narices. Caminó hacia su escritorio y se sentó indicándole con un gesto que ocupara la silla frente a él. Se sentía como si la hubiera convocado un rey. Hoy en el jardín empezó mirando sus propias manos, no a ella. Cuando él estaba herido, tú lo entendiste. Yo no su propio padre. La confesión parecía costarle mucho. ¿Por qué preguntó con voz baja? ¿Por qué aprendiste a hablar con él? Clara pensó en la respuesta correcta, la educada. Pero la verdad le pareció más importante. Porque estaba solo, dijo con sencillez. Mi bisabuelo me enseñó que nunca debes dejar que alguien esté solo si puedes evitarlo. Richard Grayson la miró entonces. La miró de verdad por primera vez. No vio solo a la hija de la empleada, sino a una niña con un alma vieja y una columna de acero. Tu madre me dice que eres una excelente estudiante, dijo cambiando bruscamente de tema. Que te encanta leer, que quieres ser maestra algún día. Clara asintió confundida. Quiero hacerte una propuesta, dijo con la voz retomando el tono familiar de cerrar un trato. Quiero que continúes tu amistad con Leo, pero no en secreto. Quiero que seas su compañera oficialmente. Te pagaré por tu tiempo, por supuesto. Una generosa asignación y estableceré un fondo para tu educación futura. Una beca completa para cualquier universidad que elijas. Podrás convertirte en la maestra que quieres ser. Todo lo que tienes que hacer es ser su amiga. Y quiero que me enseñes a mí. Las 3 últimas palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. ¿Enseñarle?, preguntó Clara desconcertada. Lengua de señas, aclaró él. Quiero que me enseñes lo que sabes. Quiero aprender a hablar con mi hijo. Clara lo miró boquiabierta. Este hombre poderoso e intimidante le estaba pidiendo a ella, una niña de 11 años, que lo enseñara. Intentaba resolver este problema de la única forma que conocía, convirtiéndolo en una transacción, un acuerdo de negocios. Ofrecía comprar un puente hacia su propio hijo y le pedía a ella que fuera la arquitecta. Se abría ante ella una encrucijada moral, el miedo de su madre, a sobrepasarse su propio deseo de un futuro con el que solo podía soñar, y la simple y dolorosa necesidad de un niño y su padre de encontrarse. En el silencio, Clara miró al hombre poderoso en la silla lujosa, y por primera vez no se sintió intimidada. Vio más allá del CEO, más allá de la riqueza y la autoridad, y vio a un padre perdido. Era un hombre que se ahogaba en el silencio, aferrándose a la única cuerda de salvación que alcanzaba a ver. Su bisabuelo le había enseñado sobre el valor, y supo con una certeza que se asentó hondo en sus huesos, que el valor no consistía solo en correr hacia el peligro. A veces consistía en quedarse quieto y tender una mano. Está bien, dijo con la voz clara y firme. Lo haré. Pero el dinero, la beca, eso es para mi mamá, para agradecerle por todo. Para mí solo quiero ser amiga de Leo, y lo enseñaré gratis. Eso también forma parte de ser amigo. Richard Grayson se quedó desconcertado. Era un hombre que entendía las transacciones en las que todo tenía un precio. Los términos simples e incondicionales de Clara eran un idioma que él no conocía. La miró durante un largo momento con una compleja serie de emociones cruzando su rostro: sorpresa, confusión, y luego un destello de algo que se parecía notablemente al respeto. Muy bien, Clara, dijo finalmente con una leve sonrisa en los labios. Lo haremos a tu manera. La noticia del arreglo causó un oleaje de sorpresa entre el personal de la casa. Clara, la hija de la sirvienta, ahora era la compañera oficial del joven señor Grayson. Hubo murmullos en las cocinas, miradas curiosas en los pasillos. Algunos sentían envidia, otros desconfianza. Pero a Clara no le importaba.
Su mundo se había reducido a 2 personas: un niño que hablaba con las manos y un hombre desesperado por aprender su idioma. Su madre Susan era un manojo de nervios y optimismo cauteloso. Una beca completa, Clara. ¿Sabes lo que significa esto?, le dijo con los ojos brillando de lágrimas. Puedes ser lo que quieras ser. Pero en la siguiente respiración añadía: solo ten cuidado, cariño. Recuerda quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Clara entendía el miedo de su madre, pero no lo compartía. Su propósito estaba claro. La primera lección con el señor Grayson fue insoportablemente incómoda. Se reunieron en la vasta biblioteca, una sala tan grandiosa que hacía que un susurro sonara como un grito. Leo también estaba allí sentado en un gran sillón con el pie herido apoyado en un taburete con un brillo divertido en los ojos. Era su observador silencioso, su juez. Bien, empezó Clara, sintiéndose extrañamente como una maestra frente a su alumno más intimidante. Comenzaremos con el alfabeto. Así es como se hace la seña de A. Levantó la mano formando la figura. Richard Grayson, el hombre que dominaba las salas de juntas y había construido un imperio tecnológico, miró su propia mano grande como si fuera un objeto extraño. Torpemente intentó imitar su gesto. Sus dedos estaban rígidos, sus movimientos inseguros. No así no lo corrigió Clara con suavidad, avanzando para ajustar su pulgar. Tiene que ser un puño cerrado. Él lo intentó una y otra vez. Leo observaba desde su silla con una pequeña sonrisa en los labios. Luego le señaló a Clara. Es un alumno lento. Clara intentó no reír. Miró a Leo y le respondió con señas: sé amable. Las lecciones se convirtieron en parte regular de su rutina 3 veces por semana en la biblioteca. Richard era un estudiante dedicado aunque torpe. Estaba acostumbrado a dominar las cosas rápidamente a través de datos y lógica. La naturaleza fluida y expresiva de la lengua de señas era un desafío para él. Su ceño se fruncía en concentración mientras practicaba el alfabeto. Sus movimientos eran lentos y deliberados. A menudo se frustraba soltando un suspiro pesado cuando sus dedos no cooperaban. Durante una lección particularmente difícil, intentaba aprender la seña de madre. Seguía equivocándose, confundiéndola con la de padre. No entiendo por qué esto es tan difícil, dijo, sacudiendo la cabeza con exasperación. Desde su silla, Leo le señaló a Clara Dyle que piense en ella, no solo en la palabra, que la vea en su mente. Clara transmitió el mensaje. Leo dice que deberías intentar pensar en su mamá cuando hagas la seña. No pienses solo en la palabra. Richard se quedó inmóvil con la mano suspendida en el aire. La mención de su difunta esposa era un tabú, un fantasma que nunca se invocaba. Miró a Leo, cuyo rostro estaba serio, expectante. Durante años había intentado enterrar los recuerdos, creyendo que era la única manera de escapar del dolor. Pero ahora su hijo le pedía que recordara. Lentamente, con vacilación, Richard cerró los ojos. Clara pudo ver la tensión en su mandíbula. Permaneció allí largo rato, perdido en un recuerdo que ella no podía ver. Cuando abrió los ojos estaban llenos de una tristeza profunda. Elevó la mano a su barbilla con el pulgar tocando su piel y formó la seña de madre. Esta vez fue perfecta. La sonrisa de Leo fue como el sol rompiendo entre las nubes. Asintió a su padre. Sí, señaló. Esa es ella. Fue un pequeño avance, una sola palabra en un vasto océano de silencio. Pero fue un comienzo. Fue la primera vez que Richard se había permitido compartir un recuerdo de su esposa con su hijo. No había pronunciado su nombre, pero lo había dicho con sus manos. Y su hijo lo había entendido. Con el paso de las semanas y los meses, la vida de Clara se transformó. Ya no era un fantasma en la mansión. Tenía un lugar, un propósito. Pasaba sus días con Leo. Ahora que su tobillo estaba curado, exploraban cada rincón de la finca. Construían fuertes en el bosque, hacían picnics junto al lago, y pasaban horas en la biblioteca, sus conversaciones silenciosas, fluyendo con más facilidad que las palabras habladas del mundo oyente a su alrededor. El vocabulario de lengua de señas de Clara
creció exponencialmente. Leo era un maestro nato y disfrutaba enseñarle nuevas palabras y frases. Le enseñó las señas de diferentes tipos de estrellas, los nombres de los árboles del jardín, y lo más importante, cómo contar un chiste. Su humor era agudo y observador, y pronto su mundo privado se llenó de risas silenciosas. También aprendió más sobre la profunda soledad de él. Un día le preguntó si alguna vez había tenido amigos en la escuela. Antes del accidente, su vida había estado llena de fiestas de cumpleaños y citas de juegos. Después, señaló con las manos con la expresión volviéndose seria, todo cambió. Fui a una nueva escuela, una escuela especial para niños sordos. Pero no encajé. Mi padre quería que aprendiera a leer los labios a hablar. No quería que aprendiera lengua de señas. Decía que era una muleta. Decía que debía vivir en el mundo de los oyentes. La crueldad de aquello golpeó a Clara. En su duelo, Richard había intentado forzar a su hijo a hacer algo que no era. Le había negado lo único que más necesitaba, un idioma que se sintiera como suyo. Lo había aislado no solo del mundo oyente, sino también del mundo sordo. Aprendí a ser un buen actor. Continuó Leo a asentir y sonreír. A fingir que entendía. Era más fácil que intentar explicar. Clara sintió una oleada de ira en su nombre. «No tienes que fingir conmigo», dijo marcando las señas con una intensidad feroz. «¿Conmigo eres tú?» Leo la miró con sus profundos ojos azules, llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. Se dio 2 golpecitos en el pecho. «Lo sé», señaló. Mientras tanto, las lecciones de Richard Grayson continuaban. Lenta y dolorosamente construía un vocabulario, el alfabeto, nombres, preguntas básicas. «¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy?» Cada palabra nueva era una victoria, una piedra más en los cimientos del puente que intentaba construir. La primera vez que trató de tener una conversación real con Leo, fue un desastre. Se acercó a él en el jardín, las manos colgando torpemente a los lados. Clara estaba allí observando desde la distancia. «Hola, hijo», señaló Richard con un movimiento rígido. Leo levantó la vista sorprendido. «Hola, padre». Richard respiró hondo. «¿Tuviste un buen día en la escuela?» Las señas eran lentas, cada una un pensamiento separado, desconectado. El ceño de Leo se frunció. La pregunta era tan simple, tan genérica. Era el tipo de cosa que preguntaría un extraño. Durante años sus tutores habían entregado informes escritos diarios a la oficina de su padre. Richard sabía exactamente lo que había hecho en la escuela, que en realidad eran solo clases privadas en su propia casa. La pregunta se sintió hueca, sin sentido. Los hombros de Leo se hundieron. Dio un pequeño asentimiento educado. Sí, estuvo bien. Richard lo intentó de nuevo. ¿Estudiaste matemáticas? Sí. La conversación murió. El silencio entre ellos era más pesado que nunca. Richard se quedó allí impotente. Tenía las palabras, pero no sabía cómo usarlas. No conocía a su propio hijo. No sabía qué preguntar, qué decir. Miró hacia Clara con los ojos suplicando ayuda. Clara caminó hacia ellos. Miró a Richard y señaló. «Pregúntele por su dibujo». Terminó el de la nebulosa de Orión hoy. El rostro de Richard se iluminó de alivio. Se volvió hacia Leo. «Leo, ¿dibujas? ¿Puedo verlo?» Los ojos de Leo se agrandaron. Su padre nunca ni una sola vez le había pedido ver sus dibujos. El arte era otro fantasma de su madre, que había sido una pintora talentosa. Tentativamente asintió. Los 3 caminaron hasta el estudio de Leo. Las paredes estaban cubiertas de sus dibujos. Eran bocetos impresionantemente detallados de galaxias, planetas y lunas hechos con carboncillo y lápiz. Eran silenciosos, hermosos y vastos, igual que el mundo que habitaba. Richard caminó por la sala atónito. Había proporcionado a los tutores los costosos materiales de arte, pero nunca había visto realmente lo que su hijo creaba con ellos. Se detuvo frente a un gran dibujo intrincado de una galaxia en espiral. «Esto es increíble», dijo en voz alta. Y luego recordó y trató de señalarlo. No conocía la seña de increíble, así que simplemente señaló. «Bueno, muy bueno».
Leo vio el asombro genuino en el rostro de su padre. Una pequeña sonrisa esperanzada tocó sus labios. Señaló una tenue mancha de luz en la esquina del dibujo. «Esa es una nueva estrella naciendo», le indicó a Clara sabiendo que su padre no lo entendería. Clara tradujo. «Dais que esa es una nueva estrella naciendo». Richard miró del dibujo a su hijo y una comprensión repentina empezó a cruzar por su rostro. No estaba mirando solo un cuadro del espacio. Estaba mirando el alma de su hijo. Un chico que no podía oír el mundo había encontrado una forma de mostrar su belleza. Esa noche, Richard Grayson hizo algo que no había hecho en años. Subió al ático. En un rincón, bajo una sábana blanca polvorienta, había un piano de cola, el piano de su esposa. Se sentó en el banco, la madera fría bajo su tacto. No tocó solo, se sentó allí en silencio, y por primera vez comenzó a escuchar de verdad. El cambio en la casa de los Grayson fue gradual pero profundo. El silencio pesado y opresivo comenzó a disiparse, reemplazado por el movimiento constante y tranquilo de las manos. Richard empezó a unirse a Leo y Clara en el jardín, no como un intruso, sino como un participante. Le hacía preguntas a Leo sobre su astronomía, y Leo, con la ayuda de Clara, le explicaba el ciclo de vida de una estrella o la diferencia entre un meteorito y un cometa. Richard, a su vez, empezó a compartir cosas sobre su propia vida. Le contó a Leo sobre su primera invención, un simple fragmento de código que había escrito en su dormitorio universitario. Intentó explicarle el complejo mundo de los negocios de las acciones y las fusiones, y Leo, para su sorpresa, parecía comprender la lógica subyacente de todo aquello. Eran dos mundos diferentes, la ciencia y los negocios, pero estaban encontrando un terreno común. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en la biblioteca, Richard se volvió hacia Clara. Clara dijo, señalando y hablando al mismo tiempo, un hábito que había adquirido. «Quiero darte las gracias. Me has dado un gran regalo. Me devolviste la voz de mi hijo», era lo que no dijo, pero Clara lo escuchó de todos modos. Pero la paz recién encontrada era frágil. El mundo exterior, con su ruido y sus juicios, no podía mantenerse alejado para siempre. El tema de la educación de Leo se había convertido en un punto de conflicto. Sus tutores informaban que se estaba quedando atrás en materias que requerían instrucción hablada. Recomendaron una escuela residencial para sordos a cientos de millas de distancia. La sugerencia provocó un rayo de pánico en Richard. El viejo Richard Grayson, el CEO, habría visto la lógica. Era una solución eficiente a un problema. Pero el nuevo Richard Grayson, el padre, sintió una oposición visceral que le desgarraba las entrañas. Enviar a Leo lejos le parecía una rendición. Era como admitir que no podía crear un mundo para su hijo, allí en su propio hogar. Convocó una reunión en su despacho. Leo estaba presente, al igual que Clara, por insistencia de Richard. El tutor principal, un hombre mayor y severo llamado señor Abernathy, expuso sus argumentos. «Señor Grayson, Leo es un niño brillante, pero su entorno lo está limitando», dijo Abernathy con un tono condescendiente. «Necesita estar con sus compañeros en un lugar preparado para manejar su discapacidad». La palabra flotó en el aire, fea y cortante. «¿No estoy discapacitado?», señaló Leo con movimientos enojados y enérgicos. «Soy sordo». El señor Abernathy, que no podía entenderlo, continuó. «Necesita aprender a funcionar en el mundo real. Esta dependencia de una sola compañera, este lenguaje privado que tienen, no lo está preparando para una vida independiente». Lanzó una mirada a Clara, dejando clara su intención. Ella era una muleta, una carga. Richard sintió un resurgimiento de su antigua ira autoritaria. Pero antes de que pudiera hablar, Clara se puso de pie. Todas las miradas se volvieron hacia la pequeña niña rubia con el vestido sencillo. «Está equivocado», dijo ella con la voz temblorosa pero firme. «Ser sordo no es su debilidad, es la suya. Usted es el que no puede hablar su idioma. Usted es el que está discapacitado por su propia ignorancia». La sala cayó en un silencio atónito. El rostro del señor Abernathy se tornó de un rojo intenso.
Miró a Richard esperando que reprendiera a aquella niña impertinente. Richard miró a Clara y luego a su hijo, que la observaba con una expresión de pura admiración. Vio el fuego en sus ojos, la lealtad feroz. Vio el valor del que hablaba el bisabuelo. Se volvió hacia el señor Abernathy. Clara tiene razón, dijo con voz baja pero absoluta. El problema no es mi hijo. El problema es nuestro entorno y lo voy a cambiar. Lo miró con una frialdad de acero en la mirada. Está despedido, señor Abernathy. Gracias por sus servicios. Después de que el tutor balbuceara sus protestas y se marchara, Richard se volvió hacia Leo y Clara. Una sonrisa lenta y decidida se extendió por su rostro. Vamos a hacer las cosas de manera diferente, anunció. A partir de ahora, cualquiera que trabaje de cerca con Leo tutor es personal. Todos estarán obligados a aprender lengua de señas americana. No te enviaremos a un nuevo mundo, Leo. Vamos a hacer que este mundo sea tuyo. Fue una declaración de guerra contra el silencio. Fue una promesa. Y mientras Clara se encontraba entre el padre y el hijo, supo que aquello era más que el final de una reunión. Era el comienzo de una revolución iniciada no por un CEO, en una sala de juntas, sino por una niña callada, que se había atrevido a hablar un idioma que a nadie más le importaba aprender. La declaración de Richard Grayson no fue una promesa vacía. Fue una directiva corporativa ejecutada con la misma eficiencia implacable que aplicaba a sus negocios. La finca Grayson experimentó un silencioso cambio sísmico. Se emitieron memorandos. Recursos humanos. Una entidad anteriormente preocupada solo por nóminas y días de vacaciones del personal doméstico, fue de repente encargada de buscar y contratar a los mejores instructores de lengua de señas americana del estado. La asistencia no era opcional. 2 veces por semana, el gran comedor, un espacio normalmente reservado para cenas formales y eventos benéficos, se transformaba en un aula. Jardineros se sentaban junto a cocineros chóferes, junto a amas de llaves, todos forcejeando con el alfabeto de ASL, sus manos curtidas moviéndose con una mezcla de confusión y determinación. Para algunos era una carga, otra tarea más en un largo día. Clara los veía en los pasillos practicando sus señas con suspiros de frustración. Pero para otros era una revelación. Un joven lacayo llamado Thomas descubrió que tenía una aptitud natural para el lenguaje. Sus señas se volvían rápidas y expresivas. Empezó a saludar a Leo en los pasillos. Y Leo, al principio sorprendido, le devolvía el saludo con una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro. La cocinera, una mujer cálida y bulliciosa llamada María, aprendió las señas de diferentes comidas y cada noche le mostraba orgullosa a Leo lo que habría de cena preguntándole qué quería de postre. El mundo de la mansión, antes un lugar de silencio aislante, para Leo, empezó poco a poco a abrirse. Ya no era un sitio donde era un príncipe invisible, sino un hogar donde la gente realmente podía hablar con él. El círculo invisible de silencio que lo había rodeado durante años comenzó a disolverse una palabra señalada a la vez. Su nuevo equipo de tutores era un grupo seleccionado de educadores todos fluidos en ASL. Eran jóvenes enérgicos y apasionados. Su nuevo tutor de ciencias, un hombre llamado Sr. Davis, lo llevaba al observatorio de la finca, un lugar que había estado inactivo durante años, y pasaban horas mirando por el telescopio sus manos volando, mientras discutían sobre las lunas de Júpiter y la posibilidad de vida en otros planetas. Su profesora de literatura, una mujer amable llamada señora Albright, lo introdujo en la poesía mostrándole cómo el ritmo y la emoción de un poema podían traducirse en la belleza de la seña, una danza de palabras y significado. Leo no solo estaba aprendiendo, estaba prosperando. Estaba comprometido, desafiado y por primera vez realmente visto en un entorno académico. Sus calificaciones se dispararon, pero más importante aún dentro de él, floreció una nueva confianza. El chico reservado y solitario comenzó a desvanecerse reemplazado por un joven curioso, ingenioso y cautivador. Richard Grayson era el alumno más diligente de todos. Ajustaba su agenda para sus lecciones con Clara y para las clases formales.
Practicaba sin descanso señalando para sí mismo en el coche en su oficina frente al espejo del baño. Ya no estaba simplemente aprendiendo palabras, estaba aprendiendo una nueva manera de pensar, de ver. Sus conversaciones con Leo se volvían más naturales, más significativas. Habían superado las preguntas y respuestas simples. Una noche, Richard encontró a Leo en la biblioteca dibujando en un cuaderno. «¿Qué estás dibujando?», señaló Richard sentándose frente a él. Leo giró el cuaderno. Era un dibujo detallado de una mano elegante con una estrella acunada en su palma. «Es para Clara», señaló Leo. «Para su cumpleaños la próxima semana». Richard miró el dibujo y luego a su hijo. «Es hermoso. Tienes el talento de tu madre». Esta vez la mención de su esposa no trajo una oleada de dolor. Trajo una calidez tranquila y agridulce. Había pasado años intentando proteger a Leo del dolor de su recuerdo, pero ahora se daba cuenta de que solo se había estado protegiendo a sí mismo. Al silenciar el pasado, había estado silenciando una parte de su hijo. «Háblame de ella», señaló Leo con el rostro abierto y ansioso. «¿Cómo era?». Y así Richard empezó a hablar. Habló de su risa que describió como fuegos artificiales silenciosos. Le contó a Leo sobre su amor por el jardín, su terrible voz para cantar, y la manera en que siempre se manchaba un poco la nariz de pintura cuando trabajaba. Habló durante horas con sus manos y su voz trabajando juntas pintando un retrato de la mujer que ambos habían perdido. Leo escuchaba con los ojos brillantes, absorbiendo cada palabra. Finalmente estaba conociendo a su madre no como un fantasma trágico, sino como una persona vibrante y amorosa. El silencio en la casa se había llenado no de ruido, sino de memoria. El papel de Clara en la casa también había evolucionado. Era más que una compañera. Era el corazón de este nuevo mundo que todos estaban construyendo. Era el puente entre padre e hijo, la traductora, la maestra y la amiga más verdadera que Leo había tenido jamás. El fondo de becas que Richard había establecido era real, una cuenta creciente, que le prometía un futuro más allá de sus sueños más salvajes. Pero su atención estaba en el presente, en la simple alegría de su amistad con Leo. A medida que crecían acercándose a la adolescencia, su vínculo solo se profundizaba. La camaradería fácil de la niñez se asentaba en una comprensión profunda y tácita. Aprendían a anticipar los pensamientos del otro, a terminar las frases con señas del otro. Era una conexión más profunda que las palabras habladas o señaladas. Un idioma propio construido en el silencio compartido del jardín, en la comprensión tranquila de la biblioteca, en los miles de pequeños momentos que habían tejido sus vidas juntas. El mundo exterior, sin embargo, seguía siendo un desafío. Mientras la finca Grayson se había convertido en un refugio, el mundo más allá de sus muros de piedra no era tan acogedor. Una tarde, Richard llevó a Leo y a Clara a la ciudad para una salida poco común. Tenía que pasar por una galería a ver un cuadro que consideraba comprar para su colección. La galería era un espacio chic y minimalista con paredes blancas y suelos de hormigón pulido. Los clientes estaban en silencio hablando en los tonos reverentes reservados para el arte y el dinero. Mientras Leo y Clara miraban un gran lienzo abstracto, dos mujeres bien vestidas que estaban cerca comenzaron a hablar en un murmullo bajo. «Ese es el hijo de Richard Grayson», susurró una de ellas sin molestarse en ser discreta. «El sordo». «Es una tragedia». «Lo sé», respondió la otra con la voz impregnada de lástima. «Es bastante apuesto, pero ¿qué clase de vida puede tener? Debe de ser tan aislante. Y mira, está con esa niña. Escuché que Grayson la contrató para que fuera su cuidadora». Clara sintió una oleada de ira. Vio los hombros de Leo tensarse. No había escuchado las palabras, pero podía leer la lástima en sus ojos, la inclinación condescendiente de sus cabezas. Había visto esas miradas toda su vida. Se apartó del cuadro con el rostro endurecido por la máscara educada de indiferencia que siempre llevaba en el mundo exterior. Clara no pudo dejarlo pasar. Recordó a su bisabuelo, un hombre que había enfrentado enemigos en el campo de batalla. Sabía que algunas batallas se libraban con palabras y otras con silencio. Caminó directamente hacia las dos mujeres. «Su nombre es Leo»,
dijo con una claridad en la voz que hizo que ambas mujeres se sobresaltaran. Y no es una tragedia. Es un artista. Probablemente pueda haber más belleza en ese cuadro de la que ustedes verán en toda su vida. Y yo no soy su cuidadora. Soy su amiga. Las mujeres se quedaron sin palabras, sus rostros enrojecidos de vergüenza. Antes de que pudieran balbucear una respuesta, Richard Grayson ya estaba al lado de Clara. Había escuchado cada palabra. No miró a las mujeres. Su atención estaba completamente en su hijo. Puso una mano sobre el hombro de Leo y señaló. ¿Estás bien, Leo? Miró a Clara, a la feroz chispa protectora en sus ojos, y luego a su padre cuyo rostro estaba lleno de preocupación, no de lástima. La máscara educada se derrumbó. Estoy bien, señaló. Y además no estoy solo. Richard miró entonces a las dos mujeres con una mirada fría y desdeñosa. Creo que hemos terminado aquí, dijo con una voz que no dejaba espacio a discusión. Guiaba a Leo y a Clara fuera de la galería, dejando a las dos mujeres en un silencio aturdido y avergonzado. Durante el viaje de regreso a casa, el ambiente era reflexivo. El incidente había sido un doloroso recordatorio de los prejuicios del mundo, pero también un testimonio de cuánto habían avanzado. Años atrás, Leo se habría retraído en sí mismo, y Richard habría sido incapaz de alcanzarlo. Ahora eran un frente unido. Gracias, Clara, dijo Richard desde el asiento delantero, encontrando sus ojos en el espejo retrovisor. Yo no hice nada, respondió ella. Tú fuiste mi voz, señaló Leo a su lado. Extendió la mano y tocó suavemente la de ella, un pequeño gesto de inmensa gratitud que resonó entre ambos. Con el paso de los años, la finca Grayson empezó a ser conocida en ciertos círculos, no solo por su riqueza, sino por su cultura única. Era la mansión donde los jardineros podían hablar de filosofía con el hijo del dueño, donde el CEO podía ser visto practicando lengua de señas con una joven que alguna vez había sido solo la hija de la criada. El bisabuelo de Clara, Henry, fue de visita un año. Ya era un anciano con la espalda encorvada y las manos retorcidas por la edad, pero sus ojos seguían siendo agudos y claros. Clara lo presentó a Leo. Henry observó cómo Leo y Clara conversaban, sus manos moviéndose con la gracia natural de la práctica constante. Vio cómo Richard Grayson se unía a ellos, sus señas aún algo lentas, pero llenas de un amor paternal inconfundible. Más tarde, mientras Henry se sentaba con Clara en un banco del jardín, le dio unas palmaditas en la mano. Ese chico Leo, dijo con su voz grave. Me recuerda a mi amigo David, el que perdió la audición en la guerra. El mundo intentó decirle que estaba roto, pero no lo estaba. Solo era silencioso. Miró hacia la magnífica casa, hacia la vida que ella había ayudado a construir allí. Hiciste algo bueno, Clara. Recordaste la regla más importante. ¿Qué regla es esa? Abuelo, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. ¿Que a nadie se deja atrás? Dijo con una orgullosa sonrisa, arrugándole las comisuras de los ojos. No es solo para soldados, ¿verdad? No, abuelo, respondió ella con el corazón lleno. Es para la gente. En el 18º cumpleaños de Leo, Richard organizó una fiesta. No fue una gran gala ostentosa como la de aquellos años atrás. Fue una reunión más pequeña en el jardín bajo un dosel de estrellas. Los invitados no eran socios comerciales ni figuras de sociedad. Eran las personas que se habían convertido en su familia. Los tutores, el personal que había aprendido su idioma, la madre de Clara, Susan, y su bisabuelo Henry. Sonaba música suave desde altavoces ocultos, pero el aire estaba lleno, sobre todo, del murmullo tranquilo de conversaciones en señas y el sonido de la risa. En el centro de todo estaba Leo, ya no un niño, sino un joven confiado al borde de la adultez. Había sido aceptado en una prestigiosa universidad para estudiar astronomía, un futuro que antes nunca se había atrevido a soñar. Richard se levantó para dar un brindis. No usó micrófono. Se paró frente al pequeño grupo y señaló. Sus movimientos eran firmes y fluidos, perfeccionados por años de práctica. Esta noche celebramos a mi hijo Leo. Empezó. Durante años viví en una casa silenciosa y pensé que era porque mi hijo no podía oír. Me equivoqué.
Estaba en silencio porque yo había olvidado cómo escuchar. Miró a Leo con los ojos brillando de amor y orgullo. Me enseñaste un nuevo idioma, Leo. No solo con las manos, sino con el corazón. Me enseñaste que el trabajo de un padre no es arreglar a su hijo, sino verlo de verdad. Luego se volvió hacia Clara, que estaba al lado de Leo. Y Clara, hace mucho tiempo cruzaste una sala llena de gente y hablaste con un niño al que nadie más veía. Eras una niña con el valor de un soldado. Nos salvaste a los dos. No eres la hija de la criada. Eres mi hija en todo lo que importa. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara mientras Leo le sonreía, una mirada de profundo acuerdo y de historia compartida pasando entre ellos. Más tarde esa noche, cuando la fiesta llegaba a su fin, Leo y Clara caminaron hasta su lugar favorito bajo el sauce llorón. El libro de poemas que le había regalado su bisabuelo, aún más gastado por el tiempo, estaba en su bolsillo. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?, señaló Leo con la luz de la luna filtrándose entre las hojas. Clara sonrió. Estaba aterrada. Pensé que me iba a meter en un gran problema. Tú eras la persona más valiente que había visto jamás, señaló él. Se detuvo con la expresión volviéndose seria. No solo entraste en mi silencio. Me mostraste cómo construir un mundo nuevo a partir de él, uno mejor. Sacó del bolsillo de su chaqueta un dibujo enmarcado. Era el que había hecho años atrás, el elegante y detallado boceto de una mano sosteniendo una sola estrella brillante. Hice esto para ti hace mucho tiempo, señaló. Quiero que lo tengas ahora. La estrella, ese es mi mundo. La mano es la tuya. Tú lo sostuviste, lo mantuviste a salvo. Clara tomó el dibujo, sus dedos recorriendo el cristal sobre las hermosas líneas. Su corazón estaba demasiado lleno para palabras. Me voy a estudiar las estrellas en el cielo. Continuó Leo con la mirada firme y clara. Pero siempre serás mi amiga más verdadera. La que me enseñó que las luces más brillantes no siempre son las que puedes ver. A veces son las personas que te ven a ti. Extendió el puño no para tomar su mano, sino para golpearlo suavemente contra el de ella. Una señal de solidaridad, de un lazo profundo e irrompible. Era una promesa de un futuro compartido, construido no sobre el romance, sino sobre la base profunda e inquebrantable de la verdadera comprensión. Juntos miraron hacia arriba a través de las ramas del sauce, al vasto universo silencioso. Dos almas que habían encontrado su propio idioma en un mundo de ruido. La hija de la criada no solo había hablado con el hijo sordo, había enseñado a todo un reino una nueva manera de escuchar. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente descansando. Déjame una nota en los comentarios. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, dar like y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios abajo. Gracias por pasar este tiempo conmigo.